Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. La Galería Uffizi de Florencia es uno de los museos más agotadores del mundo. ¿Esperabas que usemos otro adjetivo? ¿Famosa? ¿Importante? Claro, también lo es. La Galería Uffizi expone más de 2.200 obras de un valor incalculable. Si te parases solo un minuto delante de cada pintura o escultura, necesitarías unos 4 días para verlas, y luego te preguntarías, ¿qué vi? Aunque es difícil seleccionar solo un puñado de obras en uno de los museos con mayor riqueza de obras renacentistas del mundo, en este vídeo identificamos y describimos las mejores obras que se exponen en la Galería Uffizi. También te explicamos en pocas palabras las características básicas del arte renacentista. Acompáñanos. El Renacimiento nació en Italia y se desarrolló durante el siglo XV, denominado Quattrocento, y el siglo XVI, el Cinquecento. El movimiento nació de la mano de los mecenas. Los nobles comenzaron a interesarse por el arte, la literatura y filosofía artística. Los mecenas más famosos fueron la familia Medici. De hecho, casi toda la colección que posee la Galería Uffizi fue donada por Ana María Luisa de Medici. Esta fue la última descendiente de la dinastía Medici y, sin hijos herederos, decidió donar toda la colección de arte y propiedades de la familia a la ciudad de Florencia. El Renacimiento se basó en gran medida en el arte y en la filosofía clásica, particularmente romana y griega. Los artistas pasaron de un estilo de pintura bidimensional a desarrollar la perspectiva y a dibujar a partir de modelos reales. A diferencia del arte medieval, en el Renacimiento las imágenes religiosas dejan de ser un instrumento al servicio de la Iglesia. Los artistas renacentistas buscan proporcionar, además de enseñanza moral, placer intelectual y sensible a través de colores y formas naturales. Las figuras se pintan más realistas. Por ejemplo, la Virgen y el Niño se representan como madre e hijo, no como seres divinos. Las escenas no muestran fondos dorados, sino paisajes modelados en perspectiva. Aunque la Anunciación, obra del artista sienés Simone Martini y su cuñado Lippo Memmi, sigue teniendo un estilo gótico, ya muestra la transición al Renacimiento. El entorno, con sus torreones y frontones, suena a arquitectura gótica, pero el vestido ondeante del ángel y la Virgen muestran un gran refinamiento y elegancia. Los movimientos tienen ternura y sensibilidad, casi etéreas. Una obra maestra del Renacimiento temprano que encontramos en la Galería Uffizi es la Adoración de los Magos de Fabriano. El pintor se recrea en la riqueza y elegancia de los tejidos, al mostrar a los magos como una corte italiana de la época con ropajes dorados y relieves de plata. Cada rey mago tiene una edad diferente, representando así las 3 edades del hombre. Además de los animales típicos de una escena de Belén como el buey, aparecen otros relacionados con el lujo cortesano: halcones, guepardos, monos y un dromedario. Sandro Botticelli es el maestro indiscutible del período del Renacimiento temprano. Su Nacimiento de Venus es la obra de arte más famosa de los Uffizi, equiparable a la Mona Lisa en el Museo del Louvre de París. El Nacimiento de Venus fue la primera pintura a gran escala de una mujer desnuda en prácticamente 1000 años. Botticelli transformó el cuerpo desnudo de un símbolo de vergüenza a uno de sensualidad y poder. La desnudez de Venus es idealizada e inocente, no erótica.
El nacimiento de Venus combina el pensamiento clásico y cristiano en términos de ideas renacentistas, como un renacimiento del espíritu a partir de la mitología clásica y la teología cristiana. En la misma sala se encuentra otra maravillosa y famosa obra de arte de Botticelli, La Primavera, también conocida como Alegoría de la Primavera. En el cuadro aparecen 9 figuras mitológicas en un campo de naranjos. La atención al detalle es abrumadora. En el cuadro se han identificado más de 100 especies de plantas diferentes. Venus está en el centro y por encima de ella está Cupido, con los ojos vendados y apuntando con su flecha. La figura azul de Céfiro, el viento frío de marzo, abraza a la ninfa Cloris, a quien secuestrará. Céfiro se casará más tarde con Cloris y ésta se transformará en Flora, la diosa de la primavera. Botticelli señala esta transformación superponiendo la figura de Cloris y la de Flora. A continuación aparecen las 3 gracias: castidad, belleza y amor. En el extremo derecho del cuadro está Mercurio. La interpretación de esta secuencia de personajes mitológicos sugiere la progresión de la primavera, con Céfiro de marzo, seguido de Venus, la diosa de abril, y Mercurio, el dios de mayo. Botticelli pintó a la Virgen del Magnificat en forma tondo, una pintura circular muy popular en la época. Aquí vemos a la Virgen María escribiendo el inicio del himno cristiano, Magnificat. La escena muestra el amor y la intimidad espiritual entre madre e hijo. La granada simboliza la resurrección y la vida eterna. La pintura es casi demasiado bonita para ser religiosa. Si alguien merece el título de hombre del Renacimiento, ese es Leonardo da Vinci. Un rasgo principal de su trabajo, ya sea pintura o escultura, fue incorporar la naturaleza a sus obras de una manera que hacía más creíbles los temas religiosos. En su cuadro de la Anunciación muestra las alas del ángel como alas de pájaro realistas cubiertas de plumas. Lo más significativo es que Leonardo retrata la escena como si tuviera lugar al aire libre. Esto subraya el naturalismo visual de Leonardo y el uso de la perspectiva. También podemos apreciar la famosa técnica del esfumato de Leonardo, una técnica en la que los colores se difuminan para crear una atmósfera brumosa y suave. La técnica del esfumato de Leonardo fue copiada por otros artistas como Rafael Sanzio, aunque este adoptó un uso absolutamente claro del espacio y del color. El retrato de Maddalena Doni tiene una composición y un plano pictórico similares a los de la Mona Lisa, de medio cuerpo frente a una balaustrada sobre un fondo de paisaje. Sin embargo, el paisaje de Rafael deja el horizonte detrás de las figuras, poniéndolas fuertemente en primer plano. El artista también se detiene en la representación detallada de los rostros, los tejidos y las joyas. Con la Venus de Urbino, Tiziano creó uno de los desnudos más controvertidos y famosos del mundo. En la pintura, una hermosa y lánguida Venus nos mira directamente, casi tímidamente. Tiziano utiliza el claroscuro para dar suavidad a las capas de pintura, lo que la hace más sensual. Existe un debate sobre quién es realmente Venus. Algunos críticos de arte creen que se trata del cuadro de una cortesana, otros piensan que es un retrato de matrimonio. La evidencia de esta última teoría es la presencia del baúl de ropa, que podría ser su ajuar, y el perro que representa la fidelidad conyugal. Pero fíjate, el perro está dormido. ¿Simboliza una secreta historia de amor? ¿Tú qué crees?
Comparte tu opinión en los comentarios. Nadie destaca tanto del Renacimiento tardío como el chico malo del arte por excelencia, Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio. Caravaggio fue un artista polémico con querencia a los bajos fondos y una vida salpicada por el escándalo y el crimen, y estos rasgos se reflejan en sus obras. Una sala entera de la Galería Uffizi está dedicada a la Medusa, una de las obras más famosas y poderosas de Caravaggio. Esta espectacular pintura al óleo sobre lienzo está montada sobre un escudo de madera. Se cree que es un autorretrato del pintor de joven. La Medusa se muestra en el mismo momento de transformación. Ella mira directamente a un espejo invisible mientras se retuerce en agonía. El sacrificio de Isaac es, como otras pinturas de Caravaggio, impactante. En esta imagen podemos ver la dramática historia en la que Dios ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo. Caravaggio capta el momento en que el ángel impide que Abraham degüelle a su hijo. El ángel señala al animal que en su lugar debe sacrificar. Judith decapitando a Holofernes es una pintura de Artemisia Gentileschi, la primera mujer admitida en la Academia delle Arti del Diseño de Florencia. La pintura refleja la influencia de las obras de Caravaggio en Artemisia, y es tan poderosa que durante mucho tiempo se le negó la posibilidad de ser exhibida en los Uffizi. En general, Judith es retratada como virtuosa, delicada o casi disgustada por su trabajo asesino. La versión de Artemisia Gentileschi es sangrienta, una decapitación sorprendentemente violenta. El foco de la pintura es Judith, no Holofernes. Aunque no son pinturas, las esculturas de Niobe son demasiado importantes y hermosas para ignorarlas. A pesar de que la Galería Uffizi es famosa por sus pinturas, la primera colección de los Medici comprendía casi exclusivamente estatuas antiguas romanas y griegas. Según la mitología griega, Níobe era la esposa del rey de Tebas, Anfión. Tuvo 14 hijos, 7 niños y 7 niñas. Estaba muy orgullosa de su prole, pero se permitió burlarse de Latona, la madre de los gemelos Artemisa y Apolo. Latona se enojó y envió a sus propios hijos a eliminar a los de Níobe. Las figuras representan a los hijos de Níobe huyendo o ya asesinados. Níobe intenta proteger a su hija menor mientras mira suplicante hacia el cielo. Aunque las obras de la Galería Uffizi dan temas para una videoteca completa sin repetir, nuestro recorrido finaliza aquí. ¿Has estado en la Galería Uffizi de Florencia? ¿Quieres añadir otras obras? Por favor, háznoslo saber a través de los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.